Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a quienes habéis venido esta tarde al auditorio a acompañarnos en esta tercera sesión del ciclo Plantar un libro, escribir un árbol. Y muchas gracias también a quienes están siguiendo pues el ciclo por streaming, tanto en la página web edaddeplata.org como en el canal de YouTube de la ILE. Como digo, bueno, es un ciclo enmarcado dentro de los programas que tenemos para el fomento de la lectura. Y que, bueno, si en alguna institución tiene sentido hacer un ciclo sobre naturaleza y lectura, es en esta casa, bueno, pues por toda la tradición pedagógica que hay detrás, ¿no? Los días anteriores hemos tenido pues, a otros invitados que han hablado sobre ecocrítica, que es un poco la rama de la ecoliteratura que se centra en lo que conoceríamos como ensayo científico en este caso. Y también el lunes pasado estuvieron hablando de ficción climática Cristina Morales y Aisa de la Cruz. Hoy la sesión va a tratar sobre el cómic, sobre las historietas, sobre las novelas gráficas, tienen muchos nombres diferentes, ¿no? Y bueno, para ello tenemos con nosotros a Miguel Brieva, a Nacho García, que va a moderar la sesión, y a Ana Peñas. A los tres les agradecemos muchísimo que se hayan animado a acompañarnos. Yo voy a presentar a Nacho García, que es quien a su vez va a presentar a los ponentes, también corresponde presentarle a él. Nacho es licenciado en Ciencias Exactas, concretamente en la especialidad de Astronomía, y su actividad y militancia en los márgenes de la sociedad le llevó, con el cambio de siglo, a reorientar su carrera para dedicarse al trabajo con comunidades y grupos. Por un lado, acompañando procesos de transición ecosocial en sectores como la vivienda, la educación o la intervención comunitaria, y por otro lado, facilitando procesos de aprendizaje, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, comunidades de investigación filosófica, por ejemplo, ¿no? Ha trabajado sobre el terreno, digamos, en la protección de los derechos humanos en Europa, América Latina, África y Oriente Medio. Es socio fundador de iniciativas comunitarias como Entre Patios, modelos de vivienda, o El Arenero, comunidades de aprendizaje. Desde 2012 es miembro de la cooperativa de intervención ecosocial Garúa y del grupo cooperativo Tangente. Durante los últimos 5 años, desde Garúa, han desarrollado toda una línea de trabajo vinculada a la estimulación de nuevas narrativas, ecotopías, como parte de su apuesta por facilitar transiciones ecosociales. Así que nada, voy a ceder la palabra a Nacho. Después, pues bueno, va a haber una intervención de cada uno de los ponentes, un pequeño coloquio y más tarde ya se abrirá al público por si quiere preguntar algo. Así que nada, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Pues muchísimas gracias a la institución y gracias tanto a Ana como a Miguel por venir y compartir esta tarde con nosotros y poder tener una conversación así como bonita sobre el papel del cómic, ¿no? O de la novela ilustrada. Vamos a arrancar con Ana, ¿no? Y Ana, Ana es ilustradora. Ana tiene 2 trabajos que tienen mucho que ver, o creemos, estábamos conversando justo antes en el jardín, que 2 de los trabajos que tienen mucho que ver con esto de la imaginación ecológica o ecosocial, ¿no? Como nos gusta definir a nosotras. Uno de ellos, ¿no? Que es el de Todas estamos bien, ¿no? Que tiene mucho que ver con el mundo de los cuidados y con el que recibiste el Premio Nacional del Cómic, ¿no? Sí. Y el otro es el que aparentemente, como que todas conectaríamos enseguida como este es el que tiene que ver con lo ecológico, pero no, también el anterior, ¿no? Que es el de Todo bajo el sol, que justo nos hace una narrativa y un viaje a cómo se transforma la costa del Levante, que enseguida a cualquier persona que le preguntes dices, ¿qué es lo que está maltratado en la geografía española? Y enseguida nos sale el Levante, ¿no? O sea que desde ahí la mirada que tiene Ana es como muy acertada y nos apetece muchísimo escucharte. Y por otro lado, y aunque luego estaría Miguel, ¿no? Y a Miguel lleva trabajando bastante tiempo, desde hace no poco, con esta mirada crítica de lo que serían los efectos del capitalismo en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? Y tengo la suerte de compartir con Miguel, además, parte de este proyecto de imaginar nuevas narrativas, ¿no? Y aparte que ha colaborado en infinidad de revistas, tiene muchas publicaciones. Y ahora hago como el anuncio de que la última no os la perdáis, porque justo es esto, es Ecotopías, que es una novela que ha escrito en colaboración con otras 6 artistas,
precisamente imaginando estos futuros distintos en esa clave ecosocial, ¿no? Si os parece, y vosotros añadís algo a vuestra presentación si queréis, pero arrancamos con Ana, luego contigo, Miguel, y después iniciamos el coloquio. ¿Sí? Perfecto. Venga. Lo que necesito es el mando. ¿No? El poder. Muchas gracias. Pues nada, como ha comentado Nacho, yo voy a empezar hablando de... realmente os voy a hablar de todo bajo el sol, aunque luego en el coloquio conversaremos sobre este tema de los cuidados también, ¿no? Que como tú has apuntado muy bien, pues tiene mucho que decir en el cambio de si tenemos que pensar en un mundo mejor, ¿no? Pero bueno, digamos que este sería el que evidentemente más trata sobre cuestiones ecosociales. Y bueno, siempre empiezo la presentación partiendo desde el lugar en el que decidí hacer este trabajo, ¿no? Este fue mi segundo cómic y bueno, parte de un momento en que ya había ganado, que había tenido un buen reconocimiento con el primero y mi editora me dijo que pensara de qué quería hablar. Entonces, bueno, estamos en 2018, prepandemia y realmente pues era un momento donde el tema del turismo ya no, y la crítica al turismo ya no era una cuestión marginal, por así decir, de ciertos sectores, sino que ya empezaba a ser un tema hablado en los telediarios, en los medios, ¿no?, generalistas. Yo soy de Valenciana y me he criado con este paisaje, soy del año 87 y en los 90 pues ya casi todo estaba cementado, ¿no? Estoy pasando, ¿eh? ¿Qué he hecho? Bueno, estos son imágenes de esos años, ¿no? Estos son cruceros llegando a Barcelona. Esto es en Magaluf, en las Islas Baleares. Pues bueno, era una época donde ya era muy obvio que nos habíamos convertido en, pues un poco la ciudad de vacaciones de Europa, ¿no? Con sus consecuencias a todos los niveles, a nivel social, a nivel medioambiental, es que no, trasciende todas las esferas, ¿no?, lo que transforma este modelo de turismo, ¿no? Entonces, bueno, visto este panorama, lo que cambiaba en esa época es que esas críticas que ya eran más obvias en el turismo de la Costa del Sol, del cemento, empezaban a trasladarse a los entornos urbanos, ¿no?, a los cascos históricos, porque el turismo había llegado a las grandes ciudades. Entonces ya empezó a ser un debate. Y no solo un debate, empezó a ser ya un movimiento social, ¿no? Estos son manifestaciones de la época en Barcelona. Y bueno, como digamos que yo estaba vinculada a toda esa gente que estaba protestando por la turistificación de los barrios. Mi decisión de trabajar sobre este tema me hizo plantearme, un cómic tardas 2 años en hacer mínimo. Si yo me quedo en una foto fija y hablo de lo que está pasando ahora mismo, corro el riesgo de que esa realidad caduque. En medio pasó la pandemia, que bueno, a fin de cuentas hemos vuelto a lo mismo, pero parecía que no. Entonces, también es verdad que yo siempre meto la mirada histórica y pensé, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Necesito entender qué ha pasado. Entonces, bueno, ahí empecé una investigación donde recomiendo muchísimo este libro, Bienvenido Mr. Turismo, Cultura Visual del Boom en España, donde empiezo como a comprender pues cómo se había creado este turismo de masas en el país, ¿no?, que se inicia muchísimo pues, en las zonas de costa, en Baleares, toda la zona de Levante, pero también la Costa del Sol, en fin. Y cómo está muy imbricado con el franquismo, es decir, realmente el turismo de masas en España empieza en los 60 y muchas veces se ha dicho que el turismo rompió el franquismo, más bien le dio dinero y lo alentó. Entonces, el franquismo convivió con esa contradicción, porque necesitaba ese dinero, ¿no?, y esa apertura. Entonces, bueno, a raíz de esta investigación, pues
al final pues trabajo con la imagen, entonces pues me basé mucho en ver películas de la época, en cartelería. Pues en entender también cuál era la imagen de país que se había proyectado para venderlo, ¿no? Cómo se había creado esa marca España. Estamos hablando, estos son carteles de los años 80, ¿no? Le cuesta... Y le cuesta un poco, ¿no? Bueno, y también empecé como a ampliar temas, ¿no? Al final estábamos hablando de cómo esta foto que veis, ¿no? de la montaña con la huerta es de los años 50, creo. En muy pocos años ese paisaje se transforma, es que en 20 años está totalmente cementado. Entonces, bueno, toda la complejidad que hay ahí hubo gente, ahí no solo hay una historia, ¿no? Ahí hay muchas historias de vida metidas, hay gente que abrazó todo ese cambio, hay gente que le obligaron, ¿no? Le expropiaron la tierra, que decir, hay muchas historias de vida dentro de estos cambios. Y bueno, pues me iba pues eso, documentando, decir que el paisaje que vemos en esta fotografía de Txema Salvans es el paisaje con el que yo me he criado, pero fue interesante intentar verlo como desde un lugar como objetivo, ¿no? como alejarme de esa imagen que había sido mi paisaje e intentar comprenderla, ¿no? Para mí la fotografía es súper importante para trabajar y me baso mucho en los fotógrafos y fotógrafas que han trabajado sobre ciertos temas, ¿no? Y bueno, aquí Ricardo Cassis y Txema Salvans han trabajado sobre este tema. Luego también ilustración. Esto es un álbum ilustrado de los años 60. Digo que ya estaba hablando, es que en este caso era una cosa muy contemporánea, ¿no? Bueno, también con referentes del diseño, en fin, todo esto ya tiene más que ver con el proceso creativo en torno al dibujo. Pero bueno, lo que yo hice fue hacer, aparte de esa investigación, hice mi trabajo de campo. Tuve que elegir mis escenarios, ¿no? Elegí Cullera, podría haber elegido cualquier otra ciudad de la costa valenciana, pero elegí Cullera porque pues estaba cerca. Y fui al archivo de Cullera. Estos son imágenes, me dejaron fotografiar, estos son una revista de los años 70. Es decir, como veis, eso ya estaba totalmente edificado, ¿no? Eso me impactó mucho, que ya, como yo que soy más joven, vi que ya todo los 70 ya estaba hecho, ¿no? Luego hice fotos de la zona de la huerta, seguramente si habréis estado en Valencia, ¿no? Valencia está rodeada de huerta, entonces todo lo que avance la ciudad se lo come a la huerta. Y elegí otro escenario que era una parte del casco histórico de Ciutat Vella, del casco viejo de Valencia, ¿no? Una zona especialmente degradada, ¿no? Que le llamaba el barrio chino. Entonces me hice un pequeño guión con toda esta pues, investigación que había hecho, llegué a este guión, ¿no? Que venía a ser siendo como, este era el tiempo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 era como el recorrido del tiempo. Había 3 escenarios, mira, voy a apuntar, vale. Ese pueblo que se había convertido que se convierte con el tiempo en una ciudad, un pueblo de costa, es una carretera que une ese pueblo con la ciudad y cómo se va transformando en el tiempo, ¿no? Con ese pequeño esquema fui articulando el trabajo. El storyboard pues lo hice por épocas, pues ahí es donde elegí los colores, un poco, ¿no? Pues los planos y estas cosas que tienen que ver ya más con el terreno del cómic, ¿no? Y bueno, así brevemente, para que entendáis el dibujo, yo como veis trabajo mucho con la foto, entonces bueno, pues me hago el pequeño boceto, coloco un montón de fotografías que luego transfiero con disolvente y de ahí, como veréis ahora, este es el dibujo final, que es donde están transferidas esas fotos y he seguido dibujando, ¿no? El dibujo es muy parecido al papel, hay muy poco trabajo de Photoshop. Y bueno, ya metiéndonos en el ajo, como he comentado, pues articulé esta historia en 3 escenarios, ¿no?
y cómo el verdadero protagonista de este cómic es el territorio, ¿no? Y cómo ese territorio se va transformando a lo largo de los años. Pues el pueblo turístico, ¿no? El pueblo costero que convirtió en ciudad de vacaciones, un barrio en un centro histórico que sufre un proceso de gentrificación, la carretera que os he comentado, cómo se va transformando en el tiempo, con especial hincapié a la cuestión de la publicidad, ¿no? Porque si hablamos de paisaje, tenemos que hablar de publicidad. Nuestro paisaje está totalmente rodeado de publicidad y me parecía muy interesante como poner esa publicidad en la historia, ¿no? Y ver cómo en cada momento pues nos van diciendo unas cosas, ¿no? El sistema que tenemos que hacer, ¿no? En un momento es comprar un piso, en otro es viaja barato o pide un crédito, ¿no? Y cómo el sistema te va diciendo pues lo que tienes que aspirar, ¿no? Para articular todo esto, pues me inventé una familia, no es mi familia, es una familia totalmente inventada, para que toda esa documentación que yo había pues buscado y como pues toda esa historia del país pues se articulara en vidas humanas, ¿no? Entonces, digamos que es una historia coral en el que van pasando cortes de tiempo. Los cortes de tiempo los decidí en base a esa investigación, pues tiene que ver con las leyes de costa o decir, como con diferentes cuestiones. Puede ser cuando entra España a la Unión Europea, depende de la época, es decir, son años que decido yo por eso, pero eso no está presente. Es como que a mí me sirven para decidir esos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, el primer corte de tiempo es el 69, pues tiene que ver con ese momento donde realmente se están creando esas oligarquías y quién hoy en día, si rastreamos el dinero de quién son dueños de los hoteles, pues nos tenemos que ir a esas épocas. Entonces, bueno, el personaje es del padre que va a trabajar de camarero de un pueblo del interior, ¿no? El campo ya no da dinero y hay que ir a la costa. Hay cortes en el tiempo a la vez en el cómic que tienen que ver con la cultura de masas y con todo el tema y que lo utilicé a través de fragmentos de capturas de pantalla, en este caso del programa 1, 2, 3, que yo no viví, pero cuando regalaban un apartamento en la Manga del Mar Menor, ¿no? Como ese momento tan aspiracional, ¿no? de la sociedad, ¿no? De ya no somos clase obrera porque no ya solo tenemos un piso, sino que nos vamos a veranear. Y el segundo corte tiene que ver con ese momento, el año 87, cuando esa familia se puede permitir alquilar un piso de vacaciones, ¿no? Y cómo también la llegada del inserso, que es una cuestión que me pareció interesante y que tiene que ver y que se inventó para que no hubiera bajón estacional en el turismo, ¿no? Y bueno, realmente me pareció interesante como ver que al final todos tenemos... Yo también he ido de vacaciones y sigo yendo, es decir, que realmente hay un montón de recuerdos ahí, ¿no? Yo iba con mi abuela al apartamento de la playa, recuerdo la felicidad de mi abuela de estar bañándose en el agua, es decir, eran los momentos más felices de su vida, ¿no? Y siempre lo recordará así. Entonces, es a veces complicado como mezclar toda esta crítica al sistema con todos esos recuerdos que pueden estar asociados a los mejores momentos de tu vida, ¿no? O incluso en el caso de estas mujeres, ¿no? El momento donde se van a la playa y empiezan a ir en bañador. Entonces, bueno, toda esa complejidad me parecía interesante ponerla sobre la mesa, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver con cómo nos cuesta desvincularnos de todos los caramelitos que nos da el sistema, ¿no? El año 96 tiene que ver, pues elegí esa época. En este caso, el personaje en el que está más protagonista es un chaval que ha dejado los estudios para trabajar en la obra, como tantos chavales que iban conmigo al instituto, y que bueno, también me parece interesante cómo entenderlo desde ese lugar más sociológico, ¿no? Y también la llegada de la migración
de los países del sur global para trabajar en la construcción, en los cuidados, etc. Y bueno, aquí se va viendo, ¿no?, cómo se va cementando todo esto. Ahí llega la ley de costas, ¿no?, el todo urbanizable de Aznar. Y entonces, pues en este corte elegí un incendio que están tan presentes también en nuestros veranos, ¿no? El 2000 tiene más que ver con esta zona de la huerta que os comentaba, cómo va avanzando la ciudad y cómo las historias, es decir, el modo de vida, porque aquí ya no es solo que te expulsen de una casa, es que se destruye un modo de vida, ¿no? Que es el modo de vida de la huerta, de la zona de la huerta de Valencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha habido historias reales, en Valencia hay muchas historias de resistencia también y de lucha, hay mucho dolor también ahí dentro. Mi capítulo está inspirado en la historia de La Punta, de la ampliación del puerto en los años 2000 por Rita Barberá. Y bueno, pues yo elegí a en este caso la familia no es expropiada, esa se queda, pero ve cómo su mundo va desapareciendo, ¿no? Y bueno, lo curioso es que luego está esta valla publicitaria donde te venden, ¿no?, lo verde, ¿no?, como algo nuevo, ¿no? Cuando realmente está construido bajo eso, ¿no?, bajo la destrucción de eso. Bueno, el año 2006 fue porque elegí un corte justo previo a la crisis. Tiene mucho que ver toda esta historia también con la crisis inmobiliaria que hubo. Y bueno, y esta hija que trabaja de azafata en un congreso, ¿no?, de iniciativas turísticas. Aquí ya pues está todo hecho. Como veis esta imagen, este era el hotel donde había trabajado su padre. Y aquí, según avanzamos, también tiene mucho que ver con este cambio de los barrios, ¿no?, ese proceso de gentrificación que va transformando su barrio. Y ya para terminar, este es el último corte, que tiene que ver con esas ruinas que se quedaron en España después de la crisis. Y ya pues para terminar, pues aquí vemos como el último estadio, que es toda esa turistificación que tiene que ver con los vuelos baratos, que tiene que ver con una destrucción no solo aquí ya no tiene que ver con la costa, pero sí de unas relaciones sociales, de una manera de relacionarte con tu barrio, con tus vecinas, ¿no? Y este es como el último corte de la carretera, donde ya vemos que está todo pues transformado, ¿no? Y pues bueno, todo el paisaje que hay detrás, pero bueno, también el trabajo sexual, los migrantes, ¿no? Todas esas estampas que se quedan un poco al margen de lo que nos solemos mirar, ¿no?, que genera todo esto. Y bueno, esta es la última estampa de esa ciudad de vacaciones. Yo por mi parte, no sé si me he extendido. No, perfecto. De hecho, muy ilustrativo. O sea, aparte de cuando leí la novela gráfica, ahora tener la oportunidad de recorrerla de nuevo contigo y acompañando las imágenes, es como también tiene un punto biográfico, ¿no? Para los que más o menos hemos crecido en esta época y hemos visto esta evolución, y es como concretar a partir de un caso concreto de un territorio que es súper interesante, precisamente la evolución y el deterioro medioambiental de una zona con todas sus contradicciones. O sea, que creo que lo interesante de este tipo de procesos no es solamente la descripción de lo que sucede, sino que afloren las contradicciones del por qué suceden, ¿no? Y además la foto del Algarrobico, creo que justo ahora, hace 2 días, estaban los juicios para las personas que se manifestaron hace entre 15 y 20 años cuando se ilegalizó. O sea, que son procesos no solamente cuando se ganan las batallas, sino que encima tardan, ¿no? Entonces, ahora luego en el diálogo veremos desde este recorrido y esta imagen tan gráfica de un deterioro ambiental tan flagrante con todas sus contradicciones, continuaremos, ¿no?
Y Miguel, tú que ahí también tienes mucho que contarnos, ¿no? De esta evolución del impacto o del valor del cómic en esta creación de imaginarios socioambientales. Cuéntanos. Venga, pues si me pasáis claro. el cacharro. Esta es la primera, ¿no? Lo de primera el poder cosa. es El fundamental para crear imaginarios. No, bueno, antes que nada quería agradecer a la Institución Libre de Enseñanza por la oportunidad de venir aquí, de compartir con Nacho y con Ana este rato de charla, que aparte además me parece que es un poco complementario, porque veo como que Ana lo ha arraigado un poco, lo ha llevado a una experiencia concreta, que es muy la de este país, pero que es verdad que es un proceso que todos hemos visto, lo tenemos en la retina, y de algún modo yo, que es una tendencia en mi trabajo y tal, que es tratar de abarcar las cosas un poco más como más en abstracto, más en lo general, y en este caso, como dice Nacho, desde hace ya muchos años, tratando de apuntar hacia esas nuevas formas de entender las cosas, ¿no? Y antes de empezar, simplemente aclarar una cosa que a menudo pasa cuando se habla del tema medioambiental, que es que se tiende en general en la cultura mainstream o lo que sea, a entender lo medioambiental como si fuera algo, como un detalle que vamos a tener, ¿no? De, vamos a ser cuidadosos con el planeta, ¿no? O sea, realmente, si somos serios, más bien el rectificar ciertas cosas no es para salvar el planeta, que no es un ente que podamos salvar los humanos, eso es una presunción muy delirante, es más bien preservar el planeta para nosotros seguir vivos. Ese es el que muchas veces parece que hay una confusión y parece como que esto es una cosa de capricho, ¿no? De vamos a cuidar la naturaleza como vamos a cuidar a un perrito, no. Es cuidar el lugar en donde somos, y si no lo cuidamos dejaremos de poder ser, ¿no? Bueno. Pero yo a menudo, y voy a mostrar algunas imágenes de esta corriente como más de proyectar futuros alternativos, ecotópicos y tal, pero siempre me gusta explicar un poquito desde dónde empieza mi trabajo y por qué hay creo yo, esa necesidad de imaginar en otra dirección, ¿no? Y bueno, estas son un par de viñetas recientes que hablan un poco de cierta confusión, cierto estado de confusión, que por lo menos a mí yo lo he reflejado en mi último libro, que se llama Se busca, y que habla de un poco de la resaca que hemos tenido después de la pandemia y de como un estado como de agitación constante que nos hace todavía más difícil que antes precisar las ideas, ¿no? O esta idea un poco de cómo me siento yo como humorista gráfico, como satirista o como comunicador, tratando de comunicar, digamos, en una especie de contexto de enorme desigualdad comunicacional, ¿no? Hay una mega máquina, una maquinaria brutal que emite unas consignas monocordes y constantes y machaconas, y luego está, pues, la gente, el pueblo, tratando de decir algo que tal vez tenga algo de interés, ¿no? Bueno, en este sentido, pongo esta viñeta que es del cuento este famoso del traje nuevo del emperador, ¿no? Porque de algún modo yo, por lo menos como satírico, como persona que trabajaba en la sátira, que normalmente el humor y la sátira lo que trata es de desvelar lo que está velado en la sociedad, ¿vale? Pues qué sucede, qué no sucede a los que practicamos la sátira cuando la sociedad empieza a estar en sí misma desvelada, igual del mismo modo que el emperador que ya va desnudo, ¿no? O sea, los dibujantes o los humoristas antiguamente éramos como la niña que señalaba, oye, el emperador va desnudo, pero de algún modo ya todo el mundo sabe que el emperador va desnudo. O sea, de hecho, la gente que nos gobierna cada día más son gente que son realmente estridentes y grotescos e irracionales, y sin embargo la gente los vota. Es decir, que llega un momento que dices, bueno, ya realmente hemos pasado otra fase. Los hechos y los desvelamientos no acaban de ser suficientemente contundentes o eficaces, ¿no? A ver, voy a ver si... No sé si es que esto es muy sensible o muy poco sensible. Vale, bueno. Esta imagen la pongo para hablar de cómo en mi trabajo, a partir de llegar a esa conclusión de la poca eficacia que tenía, yo también me mueve, como ha dicho Ana, la necesidad de entender,
¿vale? Y entonces creo que mucha gente trabajamos así, o sea, para resolver nuestras propias dudas y compartirlas con los demás, ¿no? En este caso yo traté de entender entonces por qué estaban pasando estas cosas y traté de entender cómo funcionábamos los seres humanos, ¿no? Para lo cual pues, he estudiado antropología, historia de manera no ortodoxa, pero bueno, con interés, ¿no? O con el interés suficiente como para sacar ciertas conclusiones, ¿no? Y las conclusiones a las que yo llegué es que realmente, pese a que vivimos en estados de derecho y nos decimos que somos herederos de la Ilustración, pues en el fondo seguimos funcionando conforme a patrones mitológicos completamente irracionales, ¿no? Entonces, es interesante rastrear esos mitos para ver qué tipo de cosas tenemos que desactivar a la hora de generar nuevos relatos, relatos que nos sirvan verdaderamente para algo, ¿no? Aquí pongo esta imagen como de quién será el chamán o el gurú que en Occidente nos inculca estos nuevos mitos, ¿no? Y aquí pongo los 3 mitos que yo creo que son primordiales, todos ellos están encima de un lecho mítico todavía más profundo que se llama patriarcado, pero digamos estos serían los 3 mitos que por encima del patriarcado, digamos, asientan la conciencia de la cultura occidental, ¿no? El crecimiento sin fin, ¿no? No hay mucho que comentar, viene del progreso, ya sabemos a dónde nos lleva esta idea desmedida, que no ha existido en ninguna otra época de la historia de la humanidad. El capitalismo como único modelo posible, ¿no? Es el único modelo, además, que funciona a la perfección sobre una base mitológica de crecimiento infinito, ¿no? Y luego, por último, el tercer mito, que es absolutamente necesario para los otros 2, que es, yo le llamo así, pero en realidad se resume muy fácil de entender en la frase del filósofo Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Bueno, estos 3 mitos que subyacen en cualquier relato y creación a día de hoy, o cualquier información o cualquier cosmovisión compartida, no solo son tóxicos, sino que son profundamente falsos. Podemos debatir luego, si queréis, sobre eso, pero vamos, hay bastantes certidumbres sobre esto, ¿no? Entonces, de algún modo, a la conclusión a la que yo llego es que tenemos que reinventar la cultura, o por lo menos el acercamiento que tenemos. Hay que darle un viraje de 180 grados, ¿no? a nuestras direcciones y nuestros anhelos, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes que tratan de mostrar esa inquietud de manera puramente visual, ¿no? Pero con respecto a esto, ya voy llegando a lo de las ecotopías, yo planteo o quiero hablar de los 3 imaginarios posibles, reales, que hay a día de hoy, a los que nos enfrentamos, que por cierto también vienen de muy antiguo, como lo que decías de Cesc, porque esto está ilustrado por Robert Crumb en los años 70, o sea, por otro dibujante, con lo cual ahí seguimos, ¿no? 50 años después. Pero bueno, son 3 imaginarios. Claro, la ecotopía es el escenario que es posible y deseable a la vez, ¿vale? Como veremos, de estos 3 imaginarios, solo el escenario ecotópico es el que reúne estas 2. Este sería el primer escenario, que es el de la tecnología, ¿no? La fantasía de la tecnología, ¿no? Bueno, pues esto arrancó en los años 50, digamos, con la sociedad de consumo, pues la gente pensaba que iba a ir volando al cole, y esto pues sería una imagen más actual, ¿no? Pero de algún modo este imaginario está ya en declive, o sea, poca gente lo cree viable, ¿no? De hecho, bueno, podríamos decir que es deseable, pero luego, si queréis, podemos debatir, pero en términos energéticos y biofísicos y de materiales es imposible, con lo cual no tiene mucho sentido dedicarle tiempo. Y para hablar de hasta qué punto este imaginario está superado, siempre pongo esta imagen de la película de Kubrick 2001, porque a mi entender, es la última película que proyecta un imaginario de progreso tecnológico en positivo, ¿vale? Después de esto, pues esta película lo que tenemos fundamentalmente es el imaginario del colapso o del desastre ecológico, que es el que de algún modo a día de hoy recorre no solo las grandes plataformas del entretenimiento, sino un poco el imaginario profundo de la humanidad, ¿no? En parte también promovido por los relatos de las plataformas y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pongo algunos ejemplos de este tipo de relatos que
realmente no nos son muy útiles ya a día de hoy, salvo para recrearnos un poco en la propia decadencia, ¿no? Porque no nos ofrece ningún tipo de salida, ni siquiera explicaciones de cómo hemos llegado aquí, ¿no? Simplemente parece un recrearse en un estado de desastre, ¿no? O de colapso. Frente a esto, simplemente me parece interesante recordar las distopías originarias, y antes que no eran distopías. En este caso es un fragmento de Metrópolis, de Friesland, cuando las distopías no eran de recreo, no eran recreativas, sino que estaban concebidas para hacer que la gente reaccionara, ¿no? O esta Brasil de Terry Gilliam, otra grandísima película. Pero claro, yo a día de hoy, como ya siento que vivimos en una distopía, pues a mí por la noche ponerme a ver películas de distopía realmente me parece redundante, cuando no descorazonador, ¿no? Bueno, pero vamos, me centro ya, por no liarme y por no enrollarme, en el tercer imaginario, ¿vale? Como estamos hablando de que sean posibles y deseables, claro, el del colapso es muy posible. Lo que pasa es que dudo que para nadie sea deseable, ¿no? Aquí tenemos el tercer imaginario, que es el único que es posible y desde luego es deseable, ¿vale? Yo como llegué un poco, os explico por poner un poco, por mostrar cómo yo he ido llegando a esto, ¿no? a esta conclusión, y para mí ha sido muy importante también leer a una serie de autores que me han ido también pues, abriendo la cabeza a temas verdaderamente de calado, lo que diría yo que son los temas de los que deberíamos de ocuparnos a día de hoy, ¿no? Y muchos de estos autores y autoras están vinculados al movimiento ecologista y a Ecologistas en Acción, ¿no? Y yo por eso empecé a trabajar con ellos sobre todo en la editorial de Ecologistas en Acción, Libros en Acción, y haciendo portadas y más trabajos editoriales, ¿no? Pero veis el tipo de, digamos, de proyección de otros temas, de otras preocupaciones y de otros enfoques, ¿no? Muestro algunas imágenes, no solo libros que nos hablan de la realidad concreta que muchas veces mediáticamente se encubre en la que estamos, o sea, de las grandes encrucijadas que abordamos, sino de cosas tan importantes como entender realmente, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos del planeta Gaia, de la vida sobre el planeta Gaia, entender realmente lo que es esto, porque hay una teoría, que es la teoría de Gaia, que surge en los años 70, pero que es una teoría que de repente refrenda muchas de las cosas que ya el saber ancestral de las culturas milenarias ya sabían, ¿no? Acerca de entender el planeta entero como un gigantesco ser viviente del que somos parte. Bueno, y quizá para abordar estas cosas, pues también hay que empezar a deconstruir, decolonizar, y en parte, pues aquí ya muestro algunos ejemplos de libros que sacamos en Ecologistas, pero que también abogan claramente por una transformación colectiva e individual, ¿no? En la manera, en este caso, pues el tema de las nuevas tecnologías. Yo tengo la intuición, creo, medianamente fundamentada de que a día de hoy la cortina de humo digital está imposibilitando un poco, digamos, una reacción más inmediata por parte de la sociedad, y por tanto creo que hay un problema de salud pública con el tema digital que deberíamos de superar, ¿vale? Y esto, en fin, este es un tema ya de por sí que da para mucho, ¿no? Pero muestro algunas imágenes también de una parte, no solo la parte ecotópica, que ahora mostraré más, pero también como de tratar de compartir con la gente ciertos pensamientos que a lo mejor en el ecologismo lleva ya tiempo rumiándose, pero que la sociedad no, bueno, o recién está llegando a abordar este tipo de informaciones, ¿no? Como entender bien el lugar de la humanidad dentro de la Tierra, o qué deberíamos hacer con el petróleo que todavía está bajo tierra, etcétera, ¿no? Esta idea, ¿no?, de la década, esta década en la que estamos ahora, que es una década crucial para contener los efectos más desastrosos, y esta idea, ¿no?, esta idea que yo destaco en la viñeta, pero que me parece importante en términos imaginarios, ¿no?, el futuro no va a ser futurista,
¿vale? Eso es importante que lo vayamos asumiendo desde ya, porque quizá eso nos va a quitar mucho peso y mucho lastre mental, ¿no? Entonces, este es el tipo de trabajos que yo llevo haciendo los últimos años, ¿vale? Son trabajos, por ejemplo, el de la izquierda, pues es un fragmento de un cuento que yo hago para niños, pero en el que hago también el ejercicio de imaginar cómo podría ser a lo mejor el litoral de Cádiz, que es porque narra una aventura de unos niños en donde veraneamos mi familia y yo, y bueno, pues nos imaginamos la costa de Cádiz de repente como una especie de presente paralelo, ¿no? Como si hace 40 años, o cuando se estaba construyendo todo lo del Levante y todo eso, pues hubiéramos hecho otras cosas, ¿no? A lo mejor estaríamos en otro lugar completamente distinto, ¿no? Y esto es algo tan sencillo como la Cibeles completamente transformada en otra ciudad que es otra realidad, ¿no? Yo sería mucho más feliz aquí, supongo que mucha gente también, otra gente no, otra gente se sentiría al principio raro e incómoda con un sitio así. Lo que sí sabemos, es lo que dicen los científicos y la gente que sabe, es que las ciudades tienen que, digamos, sustituir gran parte de su superficie cementada por plantas y vegetación, no solo para luchar contra el cambio climático, sino porque bajan las temperaturas drásticamente y es la única manera de hacer sostenibles las ciudades, ¿no? Pero bueno, como veis, este también es otro fragmento del cuento en el que yo trato de rescatar aquellos inventos que creo, pues como eran los dirigibles en el anterior, pues esta es una especie de remedo de Internet, pero en el que yo lo transformo así de una manera un poco fantasiosa en un gadget que hay en las casas, pero que se usa solo cuando hay que usarlo, no como heroinómanos con la droga en el bolsillo, ¿no? Y esta idea también de un futuro que a su vez es futuro, pero a la vez nos remite al pasado, ¿no? Es un diálogo en el que van a hacer falta los elementos de atrás y de hacia adelante, ¿no? Bueno, esto es la portada del libro último que se llama Un futuro posible en el que desear vivir, ¿no? Se busca. Bueno, y ya por ir acabando, simplemente os muestro algunas imágenes de esto que hablan sobre esta necesidad de usar la imaginación en otra dirección, ¿no? Ahora, a día de hoy, la imaginación está un poco secuestrada por el mercado y entonces, bueno, pues hay que salir de ahí, eso es responsabilidad de toda la ciudadanía, pero más aún de los creativos, ¿no? Y aquí hay... Esto, por ejemplo, viene de otra cosa que hemos hecho con la cooperativa Garúa, que es hacer talleres con gente y tratar de reimaginar cómo podemos vivir, pero hacerlo de manera conjunta, ¿no? Y es muy ilustrativo ver a qué conclusiones se llega así colectivamente. Y como no sé si me estoy pasando, tengo más cosas, pero ¿me puedo quedar aquí o cómo? Puedes todavía un poco más. ¿Puedo un poco más? Venga. Bueno, pues entonces voy a ser muy rápido muestro alguna imagen más. Esto es una portada de un libro de Marta Peirano, Contra el futuro. Marta Peirano es una tecnóloga muy conocida a día de hoy que también hace una visión crítica de la tecnología y también hace esta proyección de que unas ciudades... bueno, ella quizá más tecnóloga de lo que yo soy, pero ella confía también en el potencial de la tecnología para ayudarnos y yo también estoy de acuerdo en que desde luego hay que aprovechar todos los resortes que tengamos a mano, ¿no? Y el libro de Ecotopías que hemos mencionado, que ha salido recientemente con la ayuda de la editorial Astiberri y de Greenpeace, de un grupo de autoras y de autores que nos juntamos y estuvimos hicimos un encuentro de un par de días, Estuvimos reunidos con expertos de distintas materias, ya sean medioambientales, energéticas, históricas, filosóficas, de todo tipo, y luego también con iniciativas que ya están a día de hoy en curso en distintas áreas, digamos, de las necesidades básicas humanas, desde el consumo, la alimentación, la energía, la educación, etcétera, ¿no? Y viendo cómo ya hay en marcha un montón de iniciativas que podían servir de inspiración, ¿no? Y que de hecho han servido de inspiración para estos relatos, ¿no? Y por último, vamos,
estas son algunas frases que hablan de algunas autoras y autores que para mí son muy importantes, como Ursula K. Le Guin, como Donna Meadows, una escritora de ciencia ficción muy reconocida, norteamericana, una científica de la teoría y sistemas también muy importante. Hablan sobre la importancia de la imaginación y sobre cómo la imaginación es nuestra herramienta más relevante y la que más nos facilita el hacer cambios de rumbo, no tanto la tecnología, sino la imaginación. La tecnología nos da posibilidades para hacer cosas, la imaginación nos dice qué es lo que vamos a hacer. Esa es Y me parece muy importante la frase esta de Erich Fromm, ¿no? Que dice, solo puede moverse a los seres humanos a cambiar sus acciones si tienen esperanza, y solo pueden tener esperanza si tienen visión, y solo pueden tener visión si se le muestran alternativas, ¿no? Bueno, pues esta es digamos, el espíritu con el que nos hemos movido nosotros a la hora de hacer este libro, que bueno, esperamos que pueda ser ilustrativo. Esta parte me la voy a saltar porque creo que esto es un decálogo que simplemente os lo muestro porque nos sirvió a nosotros un poco como de elemento rector y nos iba pautando, nos iba dando una serie de ejes que como para generar la inspiración necesaria, ¿no? Aquí muestro un poquito de la historia que yo he hecho en este libro, que es de 12 páginas y yo me he proyectado como en el año 2180 y algo, ¿no? Justamente para poder imaginar lo más libremente posible y para poder tratar de contar una historia que no solo muestre ese mundo ecotópico, sino que aparte pueda enganchar al lector con una trama mínimamente interesante, ¿no? Y por último, bueno, muestro un par de imágenes más en la línea de esta especie de colonización que tenemos que hacer de los imaginarios que tenemos ahora, que son imaginarios de haber dejado de soñar, y tenemos que retomar la capacidad de sueño que siempre ha tenido la humanidad, a la que ahora mismo hemos renunciado, y casi de lanzarnos en algún tipo de sueño es más bien una pesadilla más que un sueño. Bueno, pero creo que esa capacidad está siempre en la palma de nuestra mano, es una cuestión de voluntad, ¿no? Y con esto ahora deseando a poder charlar un poquito. Pues muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, es un gusto conversar contigo, un gusto conversar también contigo, y el poder tener esto grabado porque nos va a permitir poder escucharlo en bucle varias veces, ¿no? Con todos los conceptos que se han lanzado y poder volver sobre ellos, ¿no? A mí me salen muchos hilos que tirar de los que habéis lanzado, pero voy a enganchar con uno que tiene mucho que ver con, a través del cómic, ¿vale? Uno de los principios que has lanzado, ¿no? Que es frente a una realidad finita, ¿no? En un planeta finito, tenemos el recurso de la imaginación infinita, ¿no? Que justo las ilustradoras tenéis esa capacidad, bueno, cualquiera que se dedica al arte, que no hay límites, ¿no? a la imaginación, ¿no? Y dentro de estos límites de la imaginación, a la hora de pensar o cómo estimular escenarios socioambientales, ¿no? O cómo esta idea que has lanzado de qué es lo que es necesario, una de las cosas que yo veo como reticencia, que me decís si la compartís con vuestras lectoras o con la gente con la que compartís, es que cuando se habla de un futuro ecosocial, la gente enseguida piensa que es la vuelta al pasado, que vamos a volver a las cavernas, o que vamos a volver, ¿no? Como que, y el tema del pasado echa para atrás, ¿no? Frente a el futuro tecnológico, ¿qué me estás contando? ¿Que vamos a vivir como antes? No quiero, ¿no? Y es curioso que no quiero. Y justo antes conversábamos al entrar cómo nace esta institución, y te cuenta lo que es su pasado pedagógico, y yo desearía volver a ese pasado. O sea, quiero decir que, ¿no? ¿Cómo combinaríamos, o cómo veis que se puede combinar en el mundo de la imaginación y del cómic ese rescate de elementos pasados, pero sin que sea algo que no quiero volver, ¿no? Yo no quiero volver a ser adolescente, pero hay cosas de la adolescencia que igual sí que rescataría, ¿no? No sé. ¿Cómo lo veis? Sí. ¿Cómo lo ves? No, me pregunta. Es que, claro, de repente parece que... Claro, para mí es importante pensar que, bueno, yo no soy ni economista, ni... Quiero decir que bueno, creo que pues una persona que me interesa muchísimo las ciencias sociales y me informo y estoy muy vinculada quizás más a los movimientos sociales, ¿no? Como a
a lo que sucede en terreno. Entonces, a mí es verdad que me cuesta, claro, mi mirada, o quizás esté en la fase todavía más de ver qué está pasando o qué es lo concreto que está cambiando en tal barrio, que son cosas muy pequeñas, que decir, me cuesta ir mucho más allá, ¿no? Como que de repente pienso, bueno, pues de repente que en Sevilla, que es donde he habitado, que hay una crisis, bueno, con el calor que hace, ¿no? Que la gente de repente tome los centros de salud porque en su casa hay cortes de luz. Es decir, como que cuando pienso en el futuro, intento pensar en estas cosas tan concretas y tan cotidianas que están pasando, ¿no? Como me cuesta irme más allá, ¿cómo se organiza esta gente este verano? Es decir, ¿cómo hacemos eso? Entonces, pues bueno, creo que ahí para mí lo más rescatable del pasado es la comunidad. Que lo reflejas además bastante. Que es lo que más hemos perdido, ¿no? Que es decir, realmente es el espíritu de comunidad, y porque hay cosas que como mujer me cuesta rescatar, pero sí hay algo que también lo que ha comentado, ¿no? El tema de la tecnología, que todo tiene que ver con el individualismo, con el aislamiento, ¿no? Es decir, que si hay algo que hay que romper para cualquier transformación ecosocial es la parte comunitaria, ¿no? Y en ese sentido a veces pienso que no hace falta irse tan lejos, sino qué hacemos este verano, ¿no? O cómo nos vinculamos con esa transformación ahora, ¿no? Y también pienso pues, en la gente que a lo mejor está en las distopías más grandes, ¿no? Pero que están al lado, no estoy hablando de otros países, sino como que cómo se transforma eso de alguna manera. Pues pienso que sin la comunidad, y ahí sí que pues bueno, creo que la imaginación está en la política y está, decir, en el dibujo, que está todo tan mezclado, ¿no? Que en mi caso no es tanto tan lejos, sino como que cuando imagino, y tengo muchas imágenes de asambleas, de gente hablando, de gente reuniéndose, que nos parece loco, pero ya no nos sentamos con esa gente, ¿no? Como pienso en ese punto de partida, en la reunión. O sea, que tú tienes, en lo que haces, tienes mucho de recopilación histórica, ¿no? De muchos momentos, efectivamente, de meter en la historia a gente que no tendría por qué estar pensando, ¿no? Como gente que está fuera de la caja, gente a lo mejor que no sería a la que llegarías porque están convencidos del cambio ecosocial, ¿no? O sea, desde ahí, ¿qué valor, o sea, los ilustradores y las ilustradoras, en esta idea de abrir nuevos campos, o sea, ¿qué crees que aporta o qué capacidad de presentar o de transformar estos imaginarios que son un poco reticentes que podéis tener las ilustradoras frente a otros medios, ¿no? O si es que hay alguno distinto o no lo hay, o es igual que el resto. O sea, tú como ilustradora, cuando te colocas ahí... Bueno, yo creo que es la cuestión de la pausa también, ¿no? Creo que como ahora que se consume tanto audiovisual y tanta imagen rápida, creo que estas imágenes, ¿no? Que Brieva también es como imágenes, creo que en eso nos parecemos, ¿no? Que pasan muchas cosas. No son imágenes que son ¡pam!, ¿no? Que a veces tenemos también, ¿no? La imagen cartel, ¿no? Que dices, ya lo he entendido, sino que son imágenes que tienes que detenerte y tienes que descifrar un poco, y que tienen capas. Yo creo que la ilustración tiene eso, ¿no? Y el cómic también, ¿no? Que no es que la realidad no se puede resumir muchas veces, no es como tan compleja, y creo que la ilustración sí que, y el cómic, de diferentes maneras, puede abarcar como, pues eso, sumar las contradicciones, meter la parte surrealista también, ¿no? Como con pocos medios, ¿no? Poner la imaginación, lo que parece imposible, ¿no? El mundo de los sueños, que decir, como que sí que me parece que eso es diferente a lo mejor al cine o ahora mismo que estamos con las series, que necesitas una productora detrás, necesitas el dinero. Nosotros tenemos un lápiz y un papel, y eso, pues la verdad es que tenemos los medios de producción, no necesitamos pasar por el filtro de Netflix y que nos diga esto no va a entrar, ¿sabes? Pienso yo también esa libertad del dibujo que no tiene tantos filtros, ¿no?
Es bonito pensar en ¿no? el poder del lápiz frente al poder de Netflix, ¿no? Forma de intentar contrarrestar esos imaginarios. Y desde ahí, en esa idea de, mira, incluso con esto de pasado-futuro, ¿no? Y de esta idea del poder del lápiz frente a la industria cinematográfica, este proceso que habéis hecho vosotras de, que no sé si sería exportable, ¿no? De primero repensar cómo es la realidad, buscar anclajes actuales que sean inspiradores y desde ahí construir imaginarios, ¿no? ¿No tienes tú un poco de ahí de pasado, presente, futuro? No sé, ¿cómo jugarías tú con este...? Hombre, yo cuando he empezado, he puesto esa imagen como de la humanidad y de todos los momentos, yo es que no... siempre he tenido, o por lo menos me ha interesado, un acercamiento lo más universal posible a las cosas, aunque luego entremos en lo concreto, ¿no? Y en eso quiero decir que me parece muy ciego quedarse con la visión de cada momento presente y no ser capaz de ser consciente de todo lo que ha habido. Y así como la historia del arte está cargado de maravillas, toda la historia toda está bien, toda es digna, no estamos en el mejor momento de la historia. Esas cosas, esas frases que se dicen a veces yo no las entiendo, ¿no? Pero es verdad que hay, con esto de los mitos y del crecimiento y del avance, hay una visión que se nos ha quedado incrustada en el hipotálamo de que efectivamente parece que lo que no avanza está mal y si avanza es que está bien, aunque luego digas, joder, pero pues, si las ciudades son mucho más horribles ahora que hace 60 años, o sea, no todo avance cuando se descubrió la bomba atómica no fue un avance, fue un retroceso. El estar ahora provocando el cambio climático, desde luego no puede verse en ningún modo como un avance, sino como uno de los mayores desastres de la actividad humana, si no el mayor, sobre la Tierra, ¿no? Con lo cual, esa visión hay que romper y esa se puede hacer también modificando los imaginarios o modulándolos por la propia sociedad y por los creativos, ¿no? Porque esa visión, yo he tenido muchos esos debates me recuerdo con un tío mío que era así muy liberal y claro, cuando yo le planteaba, bueno, hay que controlar el crecimiento desmedido y tal, él se iba al extremo, ¿no? A las cavernas. ¿Vale? Es curioso, ¿no? Porque es un ejercicio de demagogia, te saltas como 6.000 años y de golpe a las cavernas, ¿no? O sea, parece que no ha habido ningún momento. Claro, luego hablas con gente experta en energía, en medio ambiente y tal, y te dicen, bueno, en realidad un modo de vida parecido al de Francia en los años 60, entonces tú dices, ostras, entre las cavernas y Francia en 1960, que había trenes, teléfonos, radios, museos, hospitales, o sea, dicen, bueno, no, me parece que a lo mejor no es tan loco. Lo que pasa es que para eso hay que desactivar ese mantra en una sola dirección, ¿no? Y luego, frente a lo que has dicho y frente a esa idea del crecimiento limitado en un mundo limitado, ¿no? Rescatar un poco, y tiene que ver con la imaginación, la frase esta, o la idea de Jorge Rietzmann, de que así como no podemos crecer ilimitadamente en lo material, sin embargo sí podemos crecer ilimitadamente en lo inmaterial. Y cuando piensas que justamente todo lo que hace que los seres humanos seamos plenos es justamente lo inmaterial, es decir, los afectos, la sociabilidad, la curiosidad, la creatividad, la fiesta, la comunidad, la curiosidad científica, todo, el amor, todo eso que es realmente lo valioso, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos acabado creyendo un trampantojo que dice, no, lo valioso es lo material, ¿no? Pero, o sea, quiero decir que frente a esa inercia que tiene la gente de desconfiar de lo que decrece, habría que decirle, no, si estamos proponiendo solo un pequeño decrecimiento material, a cambio de eso vamos a crecer en todo lo verdaderamente importante, eso sí que va a crecer. No los dígitos de la bolsa de Wall Street, sino los de la felicidad de la población, ¿no? Y que esto de alguna manera conecta con lo que tú planteabas antes de que el cómic te da tiempo, ¿no? Estaba pensando que en la pandemia, de alguna manera, cuando el tiempo se frenó, muchas de estas cosas cobraron valor, o sea, como que se cambió un poco la escala de valores de lo que necesitábamos. Por supuesto, sin obviar que hubo mucha gente, o las personas más vulnerables, que la pandemia no les supo ni fue una oportunidad, ¿no? Pero aún así sí que esa pausa que planteas te hace repensar, ¿no? y cambiar un poco la escala de valores. Dentro, o sea, como ilustradoras, ¿no? A la hora de construir historias, tú has dicho antes que
que el tiempo de desvestir al emperador de alguna manera ha pasado, ¿no? O sea, como que eso ya no sirve, ¿no? Es como que el aleccionar tiene un punto de que ya no. En vuestras historias metéis como, que es una de las cosas que me parecen bonitas, en tus cuentos, que decías para niños, o en tu historia, es una historia de vida convencional, pero que todo el escenario te está transmitiendo muchas cosas de las que pasan y sin ser panfleto, comunicas, ¿no? Mi sensación cuando he visto o cuando trabajamos con gente que tiene que imaginar lo que es social es que enseguida sale el panfleto. ¿Cómo huimos? ¿Cómo trabajamos desde la... o qué otros mecanismos tenéis, y sobre todo vosotras como ilustradoras, para huir del panfleto y llegar, ¿no? a generar estos imaginarios socioambientales? Bueno, para mí esa es como la gran batalla. Pregunta, claro. Bueno, y el gran tema, que decir, yo me construí como ilustradora, bueno, cuando hacía Bellas Artes era mi reflexión, en plan, bueno, yo ya tengo claro que me interesa un arte, no sé si llamarlo político o, qué decir, como crítico, en ese sentido sí, pero huyendo de lo que tú dices, ¿no? De ese aleccionamiento. En mi caso, pues lo intento hacer a través de esta cosa de llevármelo a las experiencias cotidianas, ¿no? Como a lo más aterrizado posible, ya sea porque estoy hablando de mi abuela, como pues trabajo mucho con la entrevista, es decir, como muy casi desde las ciencias sociales, ¿no? Como todas estas cosas, cómo esto macro aterriza en lo micro, ¿no? En las historias de vida, en que transforman, y cómo esas cosas, esto micro, transforma lo macro, ¿no? Es decir, que es un camino de ida y vuelta. Que en el caso que comentabas tú antes, por ejemplo, el trabajo de hogar y cuidados, que fue el último proyecto que hice, que fue una exposición, que entrevistamos con una amiga antropóloga, 36 mujeres trabajadoras del hogar, pues ahí te dabas cuenta de que podías entender al sistema a través de la vida de estas mujeres. Es decir, no al revés, sino siguiendo la vida de estas mujeres, podías entender cómo había cambiado el país en todos los aspectos, a nivel económico, el sistema político, las familias, la mujer, todo estaba ahí. La economía macro estaba en la vida de esas mujeres. Entonces, a mí, por eso, mi punto, o a lo mejor en otro momento lo enfoco de otra manera, pero me interesa mucho aterrizarlo en lo más concreto porque creo que ahí veo todo, ¿no? ¿En tu caso? Bueno, yo creo que ayuda, supongo, tener como referencia a gente que ya lo ha hecho, ya ha transitado ese camino de tratar de comunicar ciertas cosas de valor social o político, pero sin olvidar la propia lingüística del arte o de la creación o de la sensibilidad, ¿no? Y luego también, claro, yo puedo tener una idea más o menos concreta de cómo yo siento mi responsabilidad como creador y qué tipo de cosas quiero comunicar, pero a la vez mi propia sensibilidad me hace que a mí se me ocurran ideas que no todas tratan de esto, porque al final es como que uno pesca, es un chirimiri de ideas que hay, y hay muchas de esas ideas que son puramente absurdas, surrealistas, o simplemente divertidas, o cuentos para niños, o simplemente cosas de fantasía, ¿no? Entonces yo creo que eso también te ayuda a no encorsetarte o oxidarte en unos códigos que puedan ser demasiado simplones y por tanto no acaban cumpliendo la función que tiene que cumplir. Yo tengo mucho respeto por las creaciones que verdaderamente me emocionan y tal, y entonces el reto es justamente hacer eso. Es verdad que es difícil, es como los cantautores, ¿no? Que tienen buena intención, pero a veces pues no siempre a lo mejor dan con la mejor de las melodías o porque están demasiado pendientes de hacer la canción protesta, ¿no? Bueno, pues ese es como una delgada línea roja que uno tiene que ir pasando casi como un funambulista, ¿no? No siempre es fácil, pero cuanto más amplia sea tu sensibilidad, creo que más fácil es de sortearlo. Estaba pensando, según nos escuchaba y según preguntaba, ¿no? A lo largo de la historia, la cantidad de creadores o creadoras, ¿no? Que han tenido ese rol de transmisores políticos. Pensaba en Gorky,
cómo de alguna manera fue obligado a escribir literatura panfletaria, no panfletaria, porque justo lo que él hacía era brillante, ¿no? Era no transmitir valores del comunismo sin que resultase evidente, ¿no? Y que luego se negó a continuar por no querer hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de que lo evidente a veces echa para atrás, ¿no? O cuando te toman por poco inteligente, te echa para atrás. Pero si cuando te toman por poco inteligente te echan para atrás, yo pensaba, has mostrado imágenes de ese futuro de ciudades verdes, ¿no? Y yo veo imágenes del imaginario capitalista que tienen prácticamente la misma, o sea, se ven igual, a nivel de grandes ciudades más verdes, edificios que tienen un montón de verde alrededor. Lo esencial, sí. Claro, entonces digo... O sea, no lo esencial de verdad, digamos, la hojarasca es parecida. Claro, ahí está. La superficialidad, sí. Y si has dicho que el Desvelaya no es eficaz, pero sin embargo estas imágenes que están creando ya aquellos que no están velando por el mismo futuro se parecen mucho a las nuestras. O sea, ¿cómo nos diferenciamos? ¿O cómo os diferenciáis vosotras cuando creáis de estas imágenes que no son tan distintas? Distintas en el plano. Bueno, yo solo diría rápidamente que el mero hecho de que lo hagan, pese a que es una trampa, ya te está hablando de que hay un cambio de paradigma. Porque es que antes ni se molestaban en hacer eso. Y ahora se están molestando en hacer eso. Es verdad que todo van tardísimo y luego cuando ya se molesten en hacer algo realmente, pues por supuesto será muy tarde, pero de algún modo el paradigma está ahí y eso les obliga a hacer ese ejercicio de hipocresía y de mentira propagandística, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo vas a sortear eso? Claro, en mi caso, como no he trabajado como tan a futuro, lo que... pues intento poner como ponía esa valla, ¿no? De estás desnudando al sistema, en plan, estás destruyendo un modo de vida que realmente es sostenible para vender un modo de vida que no lo es, lleno, y pones green, no sé qué, estrena un nuevo futuro, ¿no? Es decir, que me parece la trampa en la que vivimos hoy en día, ¿no? Que todo nos lo tienen que poner green y tal, y es todo, es decir, todo eso en este sistema pues muy sostenible no es, por mucha etiqueta que lleve, ¿no? O como nos lo quieran vender. Entonces, en mi caso sí que es como estoy un poco en esa cuestión de desenmascarar, ¿no? Esta mentira que nos siguen colando todo el tiempo, ¿no? Que antes comentabas tú que los futuros no deseables pero posibles igual ya no eran útiles, habría que ver para quién son útiles, ¿no? Y esto me conecta con, de alguna manera en vuestras historias hay un punto que lo decías con la frase de Eric Fromm, de esperanza. O sea, no diría que son historias que te llevan a la desesperanza ninguna, ¿no? Ni el análisis histórico de lo que hay, ¿no? De tus análisis, ni las tuyas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajáis o sea, qué valor le dais a eso frente a la potencia que tiene o la utilidad que tiene lo desesperanzador? O sea, el miedo es muy útil, o sea, y de hecho está mostrándose ¿no? bastante potente. ¿Cómo juegas? ¿Cómo juega la esperanza en vuestras historias frente al miedo imperante? Yo es que me parece que el miedo, igual que los hechos, igual que el desvelamiento, casi ahora es más útil para hacerlo todavía peor. ¿Sabes? O sea, pues rescatar el miedo como herramienta de lo contrario. El miedo, fundamentalmente, porque es ya puro miedo, todo miedo. ¿No? O sea, mi ley no representa una esperanza de ningún tipo. Simplemente es gente que está muerta de miedo votando a una persona que claramente no está en sus cabales, pues por ver si con eso... Pero es una huida hacia adelante, ¿no? Es un pensamiento mágico. Entonces, por otra parte, la esperanza está muy devaluada en nuestro tiempo, ¿no? La gente como que chapoteamos en nihilismo, en cinismo, ¿no? De algún modo hasta la cultura se ha impregnado de eso, ¿no? Entonces hay que hacer una desintoxicación en toda regla, como se hace en el Proyecto Hombre, pues un poco con los relatos. Y hay que reivindicar un poco cierta ingenuidad que es inherente a los relatos y sin la cual dejan de tener interés. Y otra proyección del ser humano porque es más real, simplemente. O sea, porque el ser humano es un ser, como decía Ana, es fundamentalmente cooperativo y comunitario.
Y eso no es una cuestión de esperanza o no esperanza, es como un hecho antropológico. Entonces nos estamos todo el rato hablando de una realidad que no es la nuestra. O sea, nos estamos creyendo mucho peores de lo que somos, en verdad. Por eso, en realidad, hay que perder un poco de miedo a cierta ingenuidad. Si es que la gente ya está chapoteando en ese cinismo, hay que recuperar, porque ese cinismo es tóxico, no es real. Si fuéramos verdaderamente un lobo para el hombre, entonces podríamos regodearnos en el cinismo, pero es que resulta que no es verdad. De alguna manera tú en tu trabajo... Bueno, eso, dale. Para mí la historia me sirve como para decir, bueno, nos creemos que esto ha sido siempre así, ¿no? Es decir, que si nos vamos, que todo es un producto histórico. En ese sentido, pues estamos en este momento histórico, pero hace 100 años estábamos en otra, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, que estoy trabajando sobre el tema del sueño, del insomnio, pues voy a utilizar como cortes del tiempo de cómo se ha dormido la humanidad, ¿no? Que son solo imágenes así, ¿no? Pero es como, bueno, pues sí, ahora mismo dormimos así, pero es que en otro momento hemos dormido de otra manera, como para decir, pues hago un análisis de la hora, pero esto no es inmutable, porque la historia sigue. Eso por un lado. Y luego también, pues eso, en mi caso, muchas veces las imágenes de esperanza tienen que ver con eso, con lo pequeño, con estar participando en un colectivo y hacer una imagen de una reunión. Pues estoy pensando en colectivos feministas, que yo he estado más metida, ¿no? Y es como pues de juntar a mujeres que parece imposible que se junten, ¿no? Y que estén hablando. Parece algo que podría pasar, pero simplemente verlo y decir, bueno, ¿por qué no estamos haciendo esto? Que realmente lo puedes hacer mañana, ¿no? Como una imaginación política muy concreta, ¿no? Es que mañana podrías hacer esta reunión, ¿no? Entonces, en mi caso, esa es la parte de esperanza. Es verdad que yo soy muy, aunque no soy así en carácter, pero es verdad que en mi trabajo voy mucho a esa parte crítica, pero la parte histórica pues sí que me sirve para decir, bueno, esta es la foto de ahora, pero esta foto ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Y la podemos cambiar. En trabajo o sea, estaba pensando, conectando lo que estáis comentando ahora de la esperanza, y también estaba pensando en como, bueno, no muchísima, pero una parte así de novela gráfica que lees que tiene un punto crítico, hay veces, ya digo, no tanto las vuestras, pero que te generan cierta, a veces, ansiedad. O sea, estaba pensando en hasta qué punto el trabajo que realizamos de crear nuevos imaginarios socioambientales tiene un punto de tienes que transitar por cierta ansiedad de la gravedad de la situación, ¿no? Y si es necesario, y cómo lo combates o cómo trabajas eso desde... Estaba pensando en la película Don't Look Up, me voy al cine, me paso del lápiz a la industria cinematográfica y representa mucho todas las miradas que hay frente al de repente darte cuenta, ¿no? Y vosotras, cuando trabajáis esto, ¿lo veis? ¿O veis que en vuestro gremio de ilustradoras o en ese campo esto se está atendiendo de alguna manera? ¿O es una cosa que está presente? El tema de las propias ilustradoras cuando empiezan a pintar dicen, Dios mío, no sé cómo hacerlo, o sea, me abruma. Bueno, yo es que por eso creo que mucha gente se dedica a otros... elude estos temas, ¿no? Pero desde luego yo estoy de acuerdo que para hacer una enésima denuncia y quedarte en eso, y sobre todo denuncias de cosas que o sea, que también lo entiendo, que se hace un poco cuesta arriba. Por eso, por lo menos para mí, y creo que es una cosa que puede ser inspiradora, el de repente romper esa barrera y decir, no, proyéctate hacia adelante, porque es verdad que es muy importante mirar hacia atrás. O sea, si nos olvidamos del pasado, perdemos el futuro. Están conectados. Entonces, solo mirando hacia el pasado realmente entendemos lo que somos y a dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, hay una parte que efectivamente puede ser dura de darte cuenta de la situación, o sea, de tener el diagnóstico. Y el diagnóstico es complicado. Pero si eso lo acompañas de esa posibilidad de ensoñarte o de imaginar desde el deseo y proyectarte en otra realidad, es que al final eso es lo que nos hace llegar a la otra realidad.
Eso es lo que decía Don Amidos, ¿no? Solo aquello que hemos imaginado primero puede luego acontecer en el mundo, ¿no? Por eso, claro, yo creo que ahora solo denuncia y punto es duro. Y los hechos objetivos sobre el cambio climático son muy duros. Ahora, si acompañas eso con esto que parece un desastre, también es una puerta abierta a una realidad posible dentro de poco en la que vamos a estar mucho mejor. Aunque vamos a tener el problema de cómo gestionamos este cambio que se está dando a nivel planetario, ¿no? Pero, sin embargo, podemos estar humanamente mejor que nunca. La canción del mañana que tenemos hacemos así un poco de intro, la canción del mañana que tenemos de Darío Danti en su historia, ¿no? De que ayer fue mejor que hoy y mañana será mejor que... No, hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy, ¿no? Eso estaría bien engancharlo. Y en el... Bueno, no sé si quieres... y también si queréis preguntar, o sea, que yo voy lanzando preguntas, pero igual os apetece lanzaros alguna pregunta cruzada o meter algo que no está, ¿eh? O sea, que sentíos muy libres de introducir. Vamos poquito a poco llegando al final y me interesé también en el mundo de la creación de imaginarios socioambientales, ¿cuáles son las principales dificultades que os estáis encontrando en vuestro campo, ¿no? para poder crear estos nuevos imaginarios? En el mundo de la ilustración en el que os movéis, ¿cuáles están siendo las principales barreras para poder crear estos nuevos imaginarios? Algunas las hemos mencionado que tienen más que ver con temas culturales, ¿no? Pero no sé si hay alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que pensamos cómo abordarlas. Yo creo que Empiezo primero por él. que responder. Venga. Bueno, no, yo puedo contar un poco la experiencia que hemos tenido en Ecotopías, que para mí ha sido muy, muy interesante por ver efectivamente qué cosas son las que generan un bloqueo, ¿no? Claro, hay una serie de elementos meramente gráficos, las placas solares, los aerogeneradores, hay una serie de cosas como que parecen evidentes, aunque son muy vagas, pero es verdad que concretar más allá es complicado y, por ejemplo, una cosa que pasa cuando uno se pone en concreto con este tema de los imaginarios, las utopías y tal, es que cuesta mucho, o sea, que tenemos un lastre tan grande de dónde venimos que cuesta mucho empezar a imaginarlo porque además te crees que te lo tienes que inventar todo. Recuerdo a Nuria Tamarit, que una de las compañeras que hizo que durante el encuentro, como teníamos que inventarnos una historia juntos, hacíamos unas dinámicas de grupo y ella se bloqueó porque es que quería en ese momento como tener toda la sociedad. Y te digo, pero ¿cómo se le va a ocurrir una sociedad entera a una persona y en 2 minutos? O sea, si esto, incluso si te tiras 5 años, no se te ocurre. Y además que no se te tiene que ocurrir a ti, porque ¿qué tipo de sociedad vamos a hacer que se le ocurra a una persona? Se nos tendrá que ocurrir a todos, pero por eso, para romper esos bloqueos, tiramos de las iniciativas inspirativas o de esos vectores que le he pasado así un poco rápido, que son ejes pues, de contracción material y energética, de recuperar la biodiversidad, ¿sabes? Como de fortalecer las comunidades, de volver a lo local, a lo sencillo. O sea, son todo cosas muy sencillas que se lleva ya mucho tiempo hablando desde el ecologismo y desde la ciencia, porque caen un poco por su propio peso, ¿no? Pero esas cosas te van poco a poco dando ese suelo sobre el que ahora se trata de imaginar también relatos que nos atrapen como lectores, aparte de contar el subtexto ecotópico, ¿no? ¿Quieres ahora...? Nada, no, es que estaba pensando, claro, yo no me he enfrentado realmente al futuro, entonces... en mi caso tiro mucho de las iniciativas políticas que conozco, ¿no? Que puede ser, yo qué sé, los huertos urbanos, yo que soy de Valencia, mi barrio está rodeado de iniciativas de huertos urbanos que ya llevan mucho tiempo y eso ha llevado a una lucha vecinal y, es decir, realmente en estas cosas concretas que al final necesitan un montón de energía de la gente, ¿no? Y que se apagan si no les echas tu tiempo. Quiero decir que en mi caso he trabajado más, sí que he hecho pues, algunas imágenes en torno a iniciativas concretas que se han llevado a cabo y que tienen que ver con esta mezcla del urbano, con la naturaleza, ¿no? Que mi barrio justo, pues, Benimaclet, que si habéis estado en Valencia, es... pues un barrio que lo permite porque está frontera con la huerta, ¿no?
Fíjate, cuando estaba pensando en barreras para dibujar imaginarios ecosociales, no estaba pensando solamente en futuros, que es verdad que la conversación nos lleva a futuros, sino incluso en presentes, ¿no? O sea, que estaba pensando en qué haría falta para que el sector de las ilustradoras empezase a plasmar en sus trabajos mayores presentes ecosociales. No necesariamente porque sean los protagonistas de la historia, sino porque estén, ¿no? O sea que, no lo sé, lanzo, digo, pues imagínate pues que lo que hace falta es que la Institución Libre de Enseñanza haga encuentros de ilustradoras cruzando pensamientos, no lo sé, pensaba en voz alta. Bueno, yo creo que como la iniciativa que habéis tenido, ¿no? Que ha tenido Miguel, pues me parece justo una iniciativa que abre esa posibilidad y al final no hay que perder de vista que también formamos parte de esta sociedad y que, pues en mi caso, yo me niego ya a ver distopías en series, pero es lo que está viendo todo el mundo y también los ilustradores. Es decir, que me refiero. Yo, por ejemplo, en el cómic este que estoy haciendo, de hecho, un personaje, antes de dormir, ve una serie de una distopía y para crear esa página me vi 4 trailers y era muy gracioso porque elegí una frase de cada una de las series y salía como si fuera una serie. En plan, de este no es el futuro por el que lucharon nuestros padres. Nada, no sé qué. Y era como, madre mía, es que esto es rato. Es decir, que me interesa también como hay tanto ruido y parece que hay tanto que al final solo hay una cosa. ¿No? Que también yo creo que parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? Es como intentar desenmarañar el caos visual en el que estamos sometidos. Que parece que hay muchas cosas y solo hay una. Todas van en una misma dirección, ¿no? Sí. Hay muchas cosas, pero todas... Pero en es la una misma, ¿no? dirección. Claro, es la El misma. padre con la hija, es la misma historia todo el rato. Entonces, bueno, también me parece que interesante en ese sentido la capacidad de resumen que puede tener la imagen. Es decir, parece que hay mucho y hay 2 cosas que estamos viendo todo el rato. Ahí tenéis, claro, ahí como ilustradores tenéis ahí abrir imaginarios. Es que encima es eso, o sea, que si un artista supuestamente le deben interesar los retos creativos, pues si alguna vez ha habido un reto creativo de una magnitud espectacular es esta. O sea, es muy cómodo hacer una distopía en Netflix, prueba a hacer justo lo contrario. Eso sí que es un reto creativo. Lo otro, yo creo que ya están haciendo una inteligencia artificial que dentro de 5 meses hace 7 distopías a la hora. Esa ya sería, a ver si somos capaces de digerirlas. Pues así en estos últimos minutos, para las personas que habéis venido y que estáis aquí presentes, ¿no? que el presente y el roce tiene algún privilegio, y el privilegio de, si queréis lanzar alguna pregunta o queréis interpelar, decir cualquier cosa. No es obligatorio, que si no, nosotros seguimos, que como veis tenemos carrete. Pero si alguna de las personas que estáis queréis aprovechar del privilegio de la presencialidad, ya digo que no. ¿Sí? No. Pues entonces continuamos nosotras, pero que ya podéis, sin necesidad de que yo lo diga, si se os ocurre, interrumpís, ¿de acuerdo? O sea que, y pensando también un poco en así como últimas cosas, ¿no? Así para colocar. Una de las cosas que también me ha parecido muy interesante en el trabajo que realizáis frente a lo que tiene la cultura distópica o la cultura creativa convencional, es que los protagonistas no necesariamente son personas. Es verdad que siempre el tema de que haya una persona como vínculo, ¿no? Que tiene que conectar, me tengo que sentir reflejada con él, ¿no? en la clásica creación de narrativas. Pero en tu caso en concreto, o sea, el valor de que la protagonista es la Tierra, o sea, a mí eso ya me parece tremendamente transformador en clave imaginario ecosocial, ¿no? O sea, ¿qué valor le das y qué otros protagonistas verías que podrías colocar que no fuese solamente la Tierra, ¿no? O si ves que habría... Interesante. Bueno, pues... Claro, en mi caso coloqué a la familia porque vi que era necesario darle... Bueno, al final la gente se vincula con las personas, ¿no? Entonces, pero ya en general en mi trabajo el fondo, ¿no? El segundo plano es muy protagonista, ya sea el hogar, ¿no? Los objetos, el barrio, todo lo que te rodea, que es lo que te define como persona, es muy protagonista. Entonces, en ese sentido, solo hice que subrayar una cosa que ya estaba en Estamos Todas Bien, aunque hablaba de mis abuelas, pero lo estiré,
¿no? Como, vale, aquí ya esto ha definido a... Mi abuela lo ha definido su casa, sus objetos, tal, pues aquí es como otra pantalla. Bueno, pensaría... La verdad, por ejemplo, yo he trabajado muy poco el mundo animal. Entonces, bueno, podría ser interesante ese reto, ¿no? De cómo meterías a un personaje sin llevarlo a lo infantil. Porque en el mundo infantil es muy fácil, ¿no? Sí. Todo se mueve con los animales, ¿no? Pero sin llevarlo al mundo infantil me parecería un reto cómo meto a un animal en todas mis historias que son tan muchas veces urbanas, así, ¿no? Como de cemento. Parece interesante el reto. Sí, a mí esto que dices me parece, lo pienso mucho porque se lo escuché a un ecólogo, un ecologista que se llama Kensworth, que es uno que así que era un ecologista muy radical inglés, pero que acabó un poco desencantado y se retiró ahí con su familia y tal. Y hay una cosa que él siempre dice que sí que quizás es más importante de lo que pensamos, que es hasta qué punto los relatos que nos contamos en los últimos siglos y ya en las últimas décadas están cada vez más y más encapsulados en un mundo exclusivamente humano, en un mundo de ciudades, de vehículos, o sea, que es un poco consecuencia de que la mitad de la humanidad vivimos en grandes ciudades, ¿no? Y verdaderamente el mundo, cuando vives en una gran ciudad, lo más, digamos, lo más mundo que ves es el cielo y las nubes que van cruzándose. Todo lo demás es una realidad artificial, ¿no? Entonces, eso también algo parecido ha pasado, no físicamente, sino mentalmente o espiritualmente en cuanto a las narraciones. Entonces, es verdad que ya no, solo son relatos de autorreferencialidad absoluta. Claro, cuando uno ahí... Para eso sirve mirar por la historia y uno mira hacia atrás y te das cuenta de cómo, claro, como la gente vivía en el mundo hasta hace apenas unas décadas, vivían los pueblos, cerca de los bosques, ¿no? O sea, toda la naturaleza y todos los relatos y el folclore estaba trufado de elementos naturales, de una piedra mágica, un árbol sagrado, un animal con el que tienes una conexión mística. O sea, y eso es verdad que lo hemos perdido. Y es una duda, tengo la misma duda que tiene Ana. Claro, ¿cómo hacemos eso cuando estamos hablando de historias que nos suceden a las personas y las personas vivimos en estas cápsulas espaciotemporales que son las ciudades, ¿no? Entonces, por eso quizá a lo mejor también que las ciudades vuelvan a respirar y vuelvan a ser permeables a la naturaleza es una manera de que vuelvan también a entrar a su vez en nuestras narrativas, ¿no? O sea, que vuelva a cobrar un peso. A lo mejor si volvemos a ver las estrellas de repente empiezan a tener, ¿no? Nunca hemos sabido tanto sobre el universo como ahora y sin embargo nunca se han visto menos las estrellas, ¿no? Son paradojas. Esto nos conecta, fíjate, es como, bueno, la historia es cíclica, esta conversación es cíclica y esta desconexión con la naturaleza también nos lleva un poco al origen del lugar que nos acoge, ¿no? Que una de las cosas más fundamentales de esta institución era la conexión con la naturaleza, ¿no? Nos comentaban que este edificio, este lugar en el que esto se sitúa, se escogió dentro de un ambiente urbano por su patio, ¿no? Y cómo han trabajado y han explotado por la reconexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, que ahí tenemos como otro reto. Así, para el último minuto, y os lanzaría alguna recomendación que le haríais a quienes están escuchando, viendo esto, de algo que te aconsejaría que leyeses o que vieses, o algo que me ha inspirado a mí que creo que merece la pena así para arrancar, ¿no? Para deberes. Bueno, deberes no, pero inspiración, ¿no? Algo que tengáis ahí que dices, pues a mí esto me apetecería compartirlo. Una serie, un libro, Yo recomendaría siempre informarse todo lo más que se pueda y lo más variado, de las fuentes más variadas posibles, ¿no? Eso para construir una visión lo más completa posible, ¿no? Y luego, yo qué sé, hay mucha gente, pero bueno, yo he mencionado una autora que para mí es muy importante y que prácticamente me he leído toda su obra, que es Ursula K. Le Guin, una escritora de ciencia ficción norteamericana súper importante, de los escritores más reconocidos de ciencia ficción, pero no solo, porque ella tuvo esa visión un poco clara y anticipada en su época y en sus libros de no hacer panfletos, hacer grandes novelas, pero a la vez decir, lo humano va por allí. Y no por allí, no por donde se iban otros, ¿no? Y en ese sentido creo que es una
es muy ilustrativo de otras maneras de imaginar y de cuál es la esencia, digamos, de fondo de lo que debería interesarnos a los humanos porque es lo que somos, ¿no? Y que más paradójico que uno de los libros, ¿no? que la esperanza está en los desposeídos, ¿no? O las desposeídas. O sea, que es como muy bonito. Sí. Sí. ¿Y en tu caso? Pues mira, yo me leí un libro recomendado por una amiga que trabaja en una cooperativa medioambiental que me gustó muchísimo, que era La fantasía de la individualidad. Es que no, Herrando, ¿no? Es el apellido. Almudena Hernando. Almudena Hernando. No, a mí ese libro la verdad es que me tocó, en plan me hizo ver así un poco, pues de estos libros que te calan, ¿no? Y bueno, coincido con que es una cosa tan global y que creo que muchas veces tenemos que aprender más de otros países del sur global en este tema, ¿no? Que en ese sentido hay iniciativas ahí mucho más potentes o más... Bueno, que la batalla la tienen ahí, la tenemos aquí, pero ahí, que es donde se expolian casi todos los recursos, es donde también yo creo que se dan las luchas medioambientales más sangrientas y las iniciativas también más emancipatorias, ¿no? Entonces, pues sí que creo que hay que salir de esta cuestión occidental un poco, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana, por tu recomendación, Miguel, por la tuya, por esta conversación tan bonita, tan inspiradora, y que esperamos que le haya servido o le sirva a quienes vayáis a poder ver esto de nuevo. Y para también continuar, ¿no? Aparte de las lecturas que nos recomiendan, las inspiraciones que nos han recomendado, también deciros que aún quedan 2 sesiones más, 2 diálogos en los que también podemos prolongar y avanzar con esta estimulación de lo que sucede en este ámbito de la creación socioambiental. El 27 de mayo tenemos Escribir el presente a largo plazo, la conciencia ecológica en la literatura infantil y juvenil, que de alguna manera, ¿no?, prolonga esto que estamos hablando, pero poniendo el ojo en las nuevas generaciones, ¿no? Y vendrán Álvaro Colomer y Ana Casals. Y luego el 3 de junio, para cerrar el ciclo, tenemos, precisamente conectando con esto que hablamos de la renaturalización, ¿no? O sea, de nuevo cerramos círculo, El jardín del siglo XXI, lenguaje y práctica. Y además creo que viene alguien que sabe precisamente de lenguaje y de práctica, porque es quien está encargándose de ese tipo de cosas en esta casa, ¿no? Teresa Galizar. Entonces, bueno, con esto, invitándoos a que vengáis a las próximas sesiones y agradeciéndoos de nuevo a vosotras la participación y a la institución por invitarnos, nada, cerrar el ciclo y agradecer. Muchas gracias. Gracias a ti.